algo que lo deja a uno perplejo. Hay muchas cosas, hermanos, que realmente son injusticia, pero hay otras que aparentemente son injustas, pero que en realidad no lo son. Y es algo que también hay que tenerlo claro. Nosotros, amados hermanos, con mucha frecuencia, como Dios es tan misericordioso, rico en misericordia, el día que Dios permite algo que pasa, una catástrofe natural o algo así, nos preguntamos por qué. Incluso le cuestionamos al Señor y le decimos por qué. Y incluso al Señor Jesucristo, una vez tuvo una conversación similar en Lucas capítulo 13, no lo vamos a mirar, pero se los comento. Le empiezan a comentar al Señor Jesucristo sobre la sangre de unas personas que estaban ofreciendo sacrificios y Pilatos los mandó matar. Se mezcló incluso la sangre de ellos con la de los sacrificios. Fue algo injusto, aparentemente hablando, y le preguntan al Señor Jesucristo que por qué había pasado eso. Y el Señor Jesucristo pone las cosas en orden. Con mucha frecuencia escuchamos, incluso por ahí hay un libro que se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿No lo han visto? Y a través de la Biblia ponemos las cosas en perspectiva. El Señor Jesucristo les dice, ustedes piensan que porque ellos perecieron, ellos eran más malos que el resto de las personas. Y también les pone el ejemplo, les dice, o esos 18 que murieron con la torre de Siloé, ustedes piensan que eran más malos que los otros. Y les dice en el versículo 5 en Lucas capítulo 13, les dice, no, antes si ustedes no se arrepienten, perecerán igualmente. Lo que le está diciendo el Señor en otras palabras es, ustedes en vez de cuestionar por qué a esas personas les pasó eso, deberían preguntarse, Señor, ¿a mí por qué no me pasó eso? ¿Se dan cuenta cómo cambia la perspectiva o no? Estamos tan acostumbrados a la misericordia, cosa que no deberíamos, que cuando Dios imparte justicia, nos quejamos. Les pongo otro ejemplo. Esta semana, miércoles, estaba yo en Sabaneta y a nosotros nos toca surtir un negocio desde una glorieta, porque el negocio donde está es muy estrechita la calle. Entonces toca surtirla como a 2 cuadras. Allá le prestan a uno carritos, uno los carga, les pone paletizador y lo lleva hasta allá. Pero en esa glorieta hay como 4 anuncios grandísimos que dice prohibido parquear. Y aún así, no solamente Postobón, sino muchos proveedores nos parqueamos ahí a descargar. Y hay muchos guardas que pasan y ellos nos permiten descargar porque entienden que allá donde hay que descargar es muy estrecho. Pero eso se llama misericordia. En estos días, pues una guarda nos hizo ir a todos y ya todo el mundo insultándola, sabiendo que donde ella llegue y nos haga un informe, ¿sería qué? Justo. Sería justo. Si ella llega y hace el informe a todos, sería algo justo. Pero como nos acostumbramos a que los otros nos permiten estar ahí, a esa misericordia, cuando se imparte justicia, alzamos el dedo y decimos, es injusto, o esa persona es mala, porque todos la empezaron hasta a insultar. Nunca, amados hermanos, debemos exigir misericordia. Nunca. Hoy vamos a empezar entonces con este paso. Y hubo un personaje en la Biblia que también se atrevió, por decirlo de alguna manera, a enfrentarse a Dios. Un profeta que cuestionó a Dios. ¿Quién creen ustedes? Jonás es uno, sí. ¿Quién más? Habacuc. Excelente, Diego. El profeta Habacuc. Habacuc, hermanos, fue contemporáneo de Jeremías. A Habacuc le tocó una época muy difícil, porque a él le tocó la época en que ya iba a empezar el cautiverio, cuando ellos iban a ser llevados a Babilonia. La nación de Babilonia era una nación muy, muy cruel, sin duda que lo era. Y dicen los estudiosos entonces que la profecía de Habacuc data del 620 a.C., es decir,
23 años antes de la primera incursión de Nabucodonosor a Babilonia y 32 años antes de la más fuerte. Los estudiosos dicen que hubo dos incursiones fuertes a Babilonia, lo respalda la escritura también, donde Nabucodonosor con sus capitanes entra. En la primera se lleva mucha gente y ya en la segunda, además de llevarse gente, ¿qué hace con la ciudad? La destruye completamente. Entonces a él le toca esta época donde ya se empiezan a ver los estragos que está haciendo Babilonia. El contexto histórico de esta época de Jeremías y de Habacuc es que había pasado en Israel y en Judá reyes malos, muy malos. Pero en Judá hubo un rey bueno, que fue Josías. Josías hizo algunas reformas, ¿cierto? Él tumbó algunos altares y todo esto. Pero aún así es tremendo, hermanos, que a pesar de las reformas religiosas que él hace, el problema del ser humano, ¿dónde está? En el corazón. De ahí que Jeremías hable tanto del corazón. Y él diga, engañoso del corazón, más que todas las cosas y perverso. Políticos y religiosos corruptos. Había pasado entonces la reforma de Josías, pero fue algo superficial. La caída de Jerusalén llega entonces después de que están los reyes malos Joacim y Sedequías. Entonces vamos hoy como manera de introducción al tema, vamos a darle un repaso al libro de Habacuc, porque Habacuc se queja de esto, de la injusticia. De hecho, el nombre Habacuc significa lucha, lucha. Entonces vamos a ver la lucha del profeta con el Señor por la injusticia. Vamos al libro de Habacuc, capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 4, del 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Es una queja válida en cierto sentido, y muchas veces cuando pasan cosas, hermanos, preguntamos al Señor. Una persona que, por ejemplo, el papá de esta niña que les mencionaba al inicio, ¿qué puede esta persona también preguntar? Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Y el Señor, desde que nosotros estemos preguntando, cuestionando, con un carácter noble, realmente queriendo saber, el Señor nos va a responder, ¿cierto? Aunque en ciertos pasajes vamos a ver que sí hay como un poco de un carácter desafiante en Habacuc. Dice el versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Es lo que estamos viendo al día de hoy, ¿o no? Es como si Habacuc estuviera viviendo en nuestros días también. Destrucción, violencia, es algo que vemos y expande cada día en nuestra ciudad, en el país, en el mundo, hermanos. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces Habacuc se está quejando precisamente de eso, de la injusticia. ¿Por qué no haces algo? Es lo que está diciendo el profeta Habacuc al Señor. Pero entonces ahí nosotros debemos preguntar, ¿en realidad es asediado el justo? Sabemos que Dios permitió que pasara todo esto en Israel y en Judá. ¿Por qué? Por el pecado de ellos. Y el Señor dice en el libro de Jeremías que Él desde temprano y sin cesar, esa frase se repite mucho en el libro de Jeremías, desde temprano y sin cesar, que Él les enviaba profetas, les llamaba la atención y aún así ellos insistían en su maldad. Entonces muchas de las cosas que nosotros decimos es injusto, podemos preguntar, ¿realmente eso es injusto? O antes debería yo agradecer que no soy yo el que está pasando por eso.
Un tono desafiante aquí el que utiliza entonces el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Por qué me haces ver iniquidad? Cuestionando al soberano. La criatura cuestionando al creador. Tremendo, tremendo, hermanos. Sigue la respuesta de Dios desde el versículo 5. El soberano entonces le va a responder a su criatura, aunque no tiene ninguna obligación de hacerlo. En misericordia le responde. Dios no tiene por qué explicarnos a nosotros lo que Él está haciendo, cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo. ¿O ustedes creen que Él nos debe responder eso? Nunca, jamás. Tiene todo el derecho de actuar como le plazca. Como dice por allá en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor él lo humilla, dice, ¿quién le dirá qué haces? ¿Quién le dirá qué haces? Le responde entonces el Señor. Esta es la respuesta de Dios. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Aquí le está diciendo Dios al profeta Habacuc, amigo mío, ni siquiera es un abrebocas lo que estás viendo. Apenas es que viene lo difícil. Pero él le dice, yo levanto a los caldeos. Le está diciendo el Señor al profeta, todo lo que está ocurriendo no ha escapado de mi control. Más aún, yo soy el que está dirigiendo todo. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. ¿Hasta dónde es la respuesta? Hasta el versículo 11. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Dios mismo sabía lo que iba a ocurrir. Porque Babilonia, lo que pasa es que aunque el Señor estaba actuando, estaba permitiendo, estaba dirigiendo todo esto, Babilonia creía que la fuerza provenía de quién? De ellos mismos y de sus dioses. Mire, le iba a atribuir su fuerza a quién? A su Dios con D minúscula. Es de conocimiento público, pues que Babilonia era una nación sumamente idólatra y estas personas lo que hacían es que, como se estaban creciendo, estaban conquistando todo el mundo conocido, dicen los estudiosos que llegó a ser el imperio más grande de la historia, Babilonia, ellos le estaban atribuyendo eso a su Dios, a un Dios con D minúscula. Pero el Señor sabía todo esto. Y él después iba también a castigar a Babilonia, pero por ahora estaba utilizándolo como un instrumento para castigar a su propio pueblo. Le responde entonces Dios, le está diciendo que él está en control, aunque sabe muy bien que ese instrumento le iba a dar gloria a un Dios con D minúscula. Pero todo estaba pasando porque el soberano quería que pasara así, de esta manera. Vamos a leer del versículo 12 lo que es la réplica de Habacuc o la respuesta de Habacuc. Vamos a leer esta hasta el 17, nueva versión internacional, por favor. Versículo 12. Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca,
los has puesto para ejecutar tu castigo. Ya como que está entendiendo el profeta lo que está pasando, pero él aún así sigue cuestionando. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Él sigue pensando que su pueblo son ¿qué? Justos. Y me gusta como dice, devuélvelo porfa, como le dice, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. Me hace recordar a lo que Abraham, ¿se acuerdan cuando Dios le anuncia que va a destruir a Sodoma y a Gomorra? Él le dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y empieza a pedirle al Señor, Señor, quizá hay 50 justos, vas a destruir a toda esa ciudad. Si hay 50 justos, ¿qué le responde el Señor? Si hay 50, no la destruiré. Y él empieza a mermar, a mermar y a mermar. Llega como hasta 10 y se da cuenta que no hay ni siquiera 10 justos. Él piensa que muy seguramente su sobrino Lot había hecho algún trabajito ahí, algún grupito ahí de evangelización, alguna célula ya, pero resulta que no. Solo había un justo, Lot, y lo sacó de allá. Son tan puros. Así es. Así es, eso es lo que vamos a ver entonces en este paso. Sigue diciendo entonces Habacuc, has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas y así se alegra y se regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificios a sus redes y quema incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones. Entonces ya está reconociendo aquí a Habacuc lo que está pasando, pero él todavía cree que su pueblo es justo, que Babilonia es un pueblo injusto y sabe que Babilonia con lo que está haciendo le está dando gloria a sus dioses, porque él también le dice que le va a ofrecer como a sus redes y a eso, dando a entender de esta idolatría. Le está preguntando a Habacuc al Señor, ¿por qué usas a la perversa e idólatra Babilonia para castigar a tu pueblo elegido? Eso es lo que le está preguntando Habacuc al Señor. El capítulo 2 entonces es como el punto de inflexión en el libro, porque aquí entra el Señor a responderle y ya sí vamos a ver un cambio en el profeta Habacuc. Y aunque algo insolente, algo desafiante, Habacuc tenía fe, porque el versículo 1 dice, si quiere volvemos a Reina Valera, que ahorita volvemos a Nueva Versión Internacional. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Aunque él es orgulloso, desafiante o algo así, está diciendo, Señor, yo velaré. Él tenía fe de que el Señor le iba a responder, eso es fe. Eso es fe, esperar en el Señor. Eso es fe, sí o no. Y tenemos el mandamiento en el Nuevo Testamento de velar y orar. Velar está relacionado con orar, pero también con esperar. Él dice, voy a esperar a ver entonces, yo creo que con estas preguntas que hice, vamos a ver qué me va a responder el Señor. Y el Señor, en misericordia, le responde. Aunque algo insolente, tenía fe que llegaría a respuesta. Versículo 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá.
y no tardará. Póneme estos dos versículos en una versión internacional. El Señor le está diciendo, esto que yo le estoy anunciando, esto que va a pasar, esto que yo ya dije a través del profeta Jeremías, todo esto va a ocurrir, va a ocurrir. Escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá. Le está diciendo el Señor, aunque tú creas que Babilonia es una nación perversa, que sin duda lo es, aunque sepas que le van a dar gloria a sus dioses, aunque tú creas que el pueblo de Israel es un pueblo justo, todo esto va a pasar, todo esto va a pasar. Ya el soberano lo ha dicho, que va a pasar. El Señor le responde, entonces el juicio vendrá y el juicio vendrá sin dudas. Hermanos, en el Nuevo Testamento también encontramos un principio y es que el juicio del Señor empieza ¿por dónde? Por la casa. Por la casa empieza el juicio del Señor. Entonces, si nosotros nos quejamos de la maldad que hay en el mundo, de la injusticia que hay en el mundo, pero resulta que en la iglesia también hay maldad e injusticia, ¿ustedes creen que por dónde va a empezar el Señor? Por la casa. Por la casa empieza el Señor. Y es lo que va a hacer aquí. El Señor sabe que en el mundo hay maldad, que hay injusticia, pero empieza y lo que está haciendo aquí es castigando a su propio pueblo por la maldad de ellos. De hecho, a partir de aquí en este capítulo, el Señor le empieza, por decirlo así, a enumerar los pecados que estaba cometiendo el pueblo de Israel. El Señor señala los pecados que Él castiga. Y Judá no iba a ser exenta de su juicio. Versículo 5. Ahorita. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Aquí está hablando acerca de la borrachera. El Señor habla acerca de la borrachera y también lo hace en el versículo 15, en la parte A, dice, ay del que da de beber a su prójimo. ¿Ustedes creen que la borrachera es un pecado que abunda hoy también o no? Tremendo, hermanos. Y mucho. Y como generalmente en todos los países lo que es el licor está legalizado, es algo que la gente no ve como tan malo. Es algo que la gente no ve tan malo cuando la borrachera es un pecado terrible. La borrachera es un pecado terrible porque prácticamente convierte a la persona en otra. Yo cuando bebía tanto me convertía en otra persona, que al otro día, que hasta incluso se me olvidaban las cosas, que ahí dije yo, uy, estoy en peligro, porque ¿qué puede hacer uno cuando no recuerda las cosas? Que al otro día le digan a uno, usted hizo esto, y uno, ¿qué? ¿Cómo así que yo hice eso? Porque uno llega y hace cosas que en su sano juicio no haría jamás. Ese es el peligro de la borrachera, hermanos, y tremendo lo que es la borrachera hoy en día. Tantas personas que también matan a otro por conducir borracho, a un inocente. Es algo que también va de la mano de lo que estamos hablando sobre la injusticia. Pero el Señor se encarga de todo, de lo que aparentemente es injusto y de lo que realmente es injusto. El Señor menciona la borrachera y el Señor condena la borrachera, amados hermanos. Recordemos lo que dice en Efesios para la iglesia: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La borrachera, un pecado que se estaba cometiendo también en la tierra de Judá. El orgullo, porque también dice el versículo 5, hombre soberbio, hombre soberbio. El orgullo también, hermanos, y es algo, es un pecado que en la iglesia, como no es algo que muchas veces sea visible, sino que es algo muy interno, es algo que muchas veces no lo notamos, pero recordemos que por orgullo fue que cayó Satanás, ¿o no? He aquí que yo me sentaré, subiré a lo alto, junto al trono del Señor, seré semejante al Altísimo, nunca dice igual, semejante, porque no se puede ser igual a Dios, semejante en cuanto al ejercicio de autoridad quería ser Satanás. El orgullo, dejó de mirar a Dios y empezó a mirarse a él mismo.
magnífico, en hermosura, él se veía muy lindo, muy sabio, y empezó a caer y cayó. El orgullo es un pecado tremendo, hermanos, tremendo, que hace un daño a la iglesia. Iglesias se han dividido por orgullo, por orgullo. Y también era un pecado en la nación de Israel, en Judá, en su época. La codicia, versículo 6. No han de levantar todos estos refrán sobre él y zarcamos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Acumular, la codicia, la avaricia. A ver, ¿cómo es avaricia? ¿Cuál es la diferencia entre avaricia y codicia? Avaricia es el que no suelta, ¿cierto? Avaricia es el que no suelta y codicia es el que quiere más y más y más. Tremendo eso. Y avaricia es el que lo que tiene no lo suelta para nada. Pecados que el Señor aborrece también. Y también en el versículo 9, la parte A dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Ay del que codicia injusta ganancia. ¿También se ve en la actualidad o no? Es que pareciera que Habacuc estuviera en nuestra época. Corrupción. La corrupción está sí, en todos los niveles, en los niveles religiosos, en los niveles políticos, todas las personas por codicia, hermanos, y aún los que no están en posición de poder, todas las personas en cuanto tienen oportunidad de sacar provecho de algo, inmediatamente lo hacen, lo hacemos. Violencia, versículo 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres, de los robos de la tierra, robos, otros pecados también. Violencia, robo, lo que está pasando en nuestras ciudades, hermanos. Ojo a la seguridad en el brazo humano, que le pasó mucho también a Israel. De hecho, cuando empieza todo esto, la gran mayoría de los judíos van a esconderse ¿en dónde? En Egipto. Muchos de ellos van a Egipto porque creen que allá van a encontrar seguridad y el Señor muchas veces, el Señor allá los castigó a los que se iban porque Él les dio un mandamiento a través del profeta Jeremías, les dijo, quédense donde ustedes estén, oren por la ciudad donde estén porque en su paz ustedes tendrán paz y muchos de ellos confiaron mejor en Faraón que en lo que Dios decía. Y mire lo que dice el versículo 9, la parte B. Dice, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Les comenté también en una oportunidad que después de la pandemia, la venta de búnkeres se disparó. Los ricos del mundo están comprando búnkeres bajo tierra, 50 metros bajo tierra, dotados con todo lo que ellos creen que necesitan, y allá tienen comida deshidratada, y agua y grandes provisiones para tener por mucho tiempo, creyendo que eso los va a librar de alguna pandemia o de algún apocalipsis, y ellos creen que allá no les va a llegar el juicio. Pues esto ya pasaba desde hace tanto tiempo. ¿Verdad? Codiciaban, no, yo voy a conseguir plática en esto para construir una casa en tal parte y allá voy a estar a salvo, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Entonces muchos de los principales allá en Judá lo que hacían era que no les importaba el pueblo. Ellos dicen, bueno, si llega a Babilonia y nos asedia, pues yo tengo una casita en tal y en tal parte y allá no me alcanza la maldad. Allá también llega el juicio de Dios. Allá también llega el juicio de Dios, hermanos. La maldad, versículo 10. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Y el versículo 15, la última parte que dice, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Personas que ya utilizaban el licor para hacer cosas malas, lo que se ve hoy en día también, con escopolamina, con drogas, que va la chica a una discoteca
y llega la persona y en la bebidita que tiene le echa algo ahí para violarla, para hacerle algo malo. Son cosas que han pasado a través de toda la historia. Reitero, es como si Habacuc estuviera hablando sobre el día de hoy. La maldad que reina, hermanos. Y la idolatría. Versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay, versículo 19, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. La idolatría, hermanos, que era característica de las naciones alrededor de Israel, en esta época de Habacuc y de Jeremías, estaba así en Israel y en Judá, la idolatría. De hecho, cuando ustedes revisan el libro de Ezequiel, ¿qué pasó con el templo? Dice la Biblia que la gloria de Dios abandonó el templo. ¿Por qué? Porque en tiempos del rey Manasés, dice la Biblia que llenaron ese templo de imágenes. Imagínense, el lugar más santo, violando el primerísimo mandamiento. Tenían ídolos allá. Y ahí que la gloria del Señor abandonó su templo. Por eso es que el Señor, desde temprano y sin cesar, estaba mandando profetas para anunciarles juicio y castigo, para que ellos se arrepintieran. Y es lo que Dios le está recordando entonces al profeta Habacuc. El profeta Habacuc entonces debería más bien de cuestionar al Señor, de decirle, Señor, gracias por tener misericordia durante tanto tiempo y no haber mandado a otro pueblo a que nos castigara antes. Esa es la perspectiva correcta. Mientras el Señor le está hablando, mientras el Señor le va explicando, aunque no era obligación de él, al profeta Habacuc lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer. ¿Cómo se imaginan ustedes que estaba Habacuc? Ahorita vamos a mirar cómo estaba. Le pasa algo similar a lo que le pasó a Pedro, la enseñanza que vimos hace 8 días, ¿se acuerdan? Cuando el pescador, cuando el Señor le dice, lance su red a la derecha, ellos la lanzan, encierran gran cantidad de pescados. Me gusta como un hermano una vez lo explicó. El hermano decía, el judío promedio es muy buen negociante. El judío promedio vende lo que sea, ¿cierto? Vende una loca preñada, como se dice por ahí. Y resulta que Pedro, cuando él saca toda esa multitud de peces, él no lanza el sombrero, lo lanza para arriba. Uy, nos vamos a hacer ricos, Señor. Vamos a hacer una sociedad 70-30, 60-40, 80-20. Usted me dice dónde tiro, yo vendo y usted tiene su parte. Nunca jamás, ¿cierto? ¿Qué hizo Pedro? Apártate de mí, Señor, que soy pecador. Él cayó muerto del susto ahí. Él se dio cuenta que estaba delante del Dios Santo, delante del Dios Santo. Y es lo mismo que le va a pasar también a Habacuc, ahorita vamos a ver. Pero además del Señor recordarle a ellos los pecados que estaban cometiendo, el Señor también le dice 3 verdades a Habacuc en medio de este capítulo 2. Le dice en el versículo 4 que Dios también bendice la fe y la fidelidad. 2:4 de Habacuc dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Estoy castigando a la nación, le está diciendo al Señor, pero la persona que sea justa va a vivir. Y de hecho fue lo que hizo cuando a través del profeta Jeremías les dijo, los que dejó a Nabuzaradán, que era el capitán de Babilonia, los que los dejó ahí trabajando. Los que se llevó, él les dice, quédense ahí. Y su vida les va a ser por botín. Entonces, el justo por la fe vivirá. La fe es por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Si ellos oían la palabra de Dios a través de los profetas que le decían, quédese en Babilonia, ellos iban a vivir. Pero los que huyeron, el Señor les dice, allá los va a alcanzar la espada, los va a alcanzar, o la peste,
los va a alcanzar. El justo por su fe vivirá. Esa frase tan cortica, amados hermanos, y se cita 3 veces en el Nuevo Testamento. Es citada en Romanos haciendo énfasis al justo, a la justicia. Es citada en Hebreos haciendo énfasis a por la fe. Y es citada en la epístola a los Gálatas haciendo énfasis a vivirá. El justo por la fe vivirá. Tremenda frase que Dios le dice en medio de este anuncio de destrucción al profeta Habacuc. También le recuerda que esa frase es citada en 3 libros del Nuevo Testamento. El justo, o sea, haciendo referencia a la justicia, lo utiliza Pablo en Romanos, enfatizando la fe en Hebreos y enfatizando el vivir por fe en Gálatas. Con gusto. También le recuerda al Señor que Él al final recibirá la gloria, versículo 14 del capítulo 2 de Habacuc. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. El Señor le está anunciando a él, en medio de todo esto que está pasando, no te preocupes, al final yo me llevaré la gloria. Y también le recuerda al Señor en el versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Calle delante de él toda la tierra. En el libro de Apocalipsis nos dice que va a haber media hora de silencio. Todos en silencio allá contemplando al Señor. Eso va a ser algo majestuoso, magnífico. Imagínese usted los redimidos de todos los tiempos, ahí en silencio, contemplando al Rey. Va a ser algo precioso. Calle delante de él toda la tierra. ¿Cómo creen que se sintió Habacuc cuando escuchó esta frase? Yo cuestionando al Señor, yo preguntándole, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué no intervienes? Y el Señor le dice, calle delante del Señor toda la tierra. Toda la tierra. Ahorita nos va a narrar cómo está Él. ¿Recuerdan también a Isaías? Isaías cuando ve la visión del Señor, lo vemos en el capítulo 4 y capítulo 5 diciendo, ay del que esto, ay del que se emborracha, ay del que se levanta temprano, ay de este otro, ay del que acumula casa a casa, añade heredad. Y llega al capítulo 6 y una vez se ve frente a Dios, él dice, ay de mí, que soy muerto, ay de mí, que soy muerto. Esto mismo le está pasando a Habacuc mientras Dios le está hablando. En el capítulo 3 ya vamos a ver que Habacuc entiende y glorifica a Dios. Y hace una oración que es una oración preciosa, hermanos, lo que hace Habacuc en el capítulo 3. Y él ora por un avivamiento. En medio de todo lo que va a pasar, él ora por un avivamiento. Dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Eso al parecer es un término musical. Y dice el versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y ¿qué? Y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Está reconociendo que la obra es de quién? Del Señor. Nunca pretendamos, hermanos, que la obra es de nosotros. Nunca. La obra es del Señor. Que Él nos utilice para su gloria, en gracia y misericordia es otra cosa, pero la obra es de Él. La obra es del Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Ya le está diciendo, Señor, aunque yo veo circunstancias adversas, maldad, violencia, castigo, aviva, Señor, tu obra en medio de estos tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y le dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Ya le está diciendo, Señor, eres justo, lo que estás haciendo es justo, pero por favor, Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Ahí sí está poniendo las cosas en una perspectiva correcta. Ya no la está exigiendo. Ya no la está exigiendo. En la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. Ora entonces por un avivamiento.
Y empieza a hacer algo que hizo también el salmista en el capítulo 77, Salmo 77, desde el 7. Resulta que el salmista también estaba pasando por esto. Estaba viendo las injusticias que estaban pasando en el mundo y ustedes saben que cuando uno empieza como a ver noticias malas y todo eso, ¿cómo queda uno? Uno se deprime, uno queda aburrido y uno ve las noticias de lo que está pasando y uno, Señor, pero ¿qué es esto? Hay una táctica para que nos recuperemos de eso. Él está diciendo, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Vamos a leer hasta el 12. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. ¿No ven que es más o menos lo mismo que está diciendo Habacuc? Ha olvidado Dios el tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. Sela. El Señor como que lo hace volver en sí. Y dice, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Se dan cuenta el cambio de pensamiento que él tiene? Él dice, estoy quejándome mucho, estoy cuestionando al Señor. Más bien en lugar de eso, lo que yo voy a hacer es recordar lo que el Señor ha hecho en el pasado y eso me va a llenar de fe, de confianza. Y es lo mismo que va a hacer Habacuc. Volvamos allá, Habacuc capítulo 3, 3:3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y está también esa frasecita que del libro de los Salmos, Sela. Si no me equivoco, creo que es la única vez fuera del libro de los Salmos que está la palabra Sela. Aparece 3 veces en el capítulo 3 de Habacuc. Si me equivoco, después me corrigen. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados y los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Sela. Hundiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Hermanos, cuando hay una visión del Señor, cuando el Señor desciende, pasan estas cosas, tiembla la tierra, pasa todo esto, y lo que produce en las personas, en los pecadores como nosotros es que miedo, miedo. ¿Recuerdan a Elías también? Elías también invoca al Señor, dice la escritura que hubo un viento recio, después hubo un fuego, después hubo un terremoto, todo porque el Señor venía y luego un viento apacible y el Señor le habló a él en misericordia. Pero se imaginan el susto de Elías también. Versículo 11. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Cuando Josué estaba combatiendo también dice la escritura que se detuvo el sol, que se detuvo la tierra. Tremendo, hermanos. Y él aquí está recordando todas esas cosas que el Señor hizo en el pasado y se está llenando de fe. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Sela.
Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Él está recordando todo lo que el Señor ha hecho en la antigüedad y eso lo va llenando de fe, hermanos. Él está recordando que así como el Señor en el pasado cuidó a su pueblo, lo liberó, también a través de este juicio, si el Señor quiere, los puede cuidar. Es lo que está haciendo Habacuc. Ahora sí, ¿cuál era la actitud de Habacuc? Poneme el versículo 16 en una versión internacional, por favor. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios. ¿Han visto ustedes a un niño cuando está a punto de llorar? ¿Qué? Los labiositos se le mueven y le tiemblan, ¿cierto? Del susto cuando él ve que está pasando algo, se le mueven los labiecitos. Así estaba Habacuc cuando está escuchando al Señor. Está muerto del susto, literal. Ahora pensaba yo, ¿qué me irá a decir Habacuc cuando se mueva en el cielo? ¿Qué estás diciendo de mí? Seguro me va a decir, no dijiste ni la mitad de cómo yo estaba. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Eso es lo primero que pasa cuando uno está muerto del susto, ¿cierto? Las piernas se debilitan, tiemblan. Pero yo, mire la transformación de Habacuc. Estamos pasando de un profeta que está cuestionando al Señor, que está un poco altanero, que está casi que poniéndose frente a frente con el Señor, y ya lo vamos a ver en un hombre noble. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Señor, está bien. Lo que va a pasar es justo. Yo lo voy a esperar con paciencia. ¿Está transformado el profeta o no? Totalmente, totalmente. La transformación del profeta. Lo mismo que le pasó a Isaías. Sigue diciendo entonces el versículo, unas palabras preciosas, el versículo 17, un canto hermoso, una alabanza preciosa del profeta, que aquí muchas veces la hemos cantado y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Lo que está diciendo el profeta, hermanos, muchas veces lo aplicamos a la actualidad y está muy bien, hay que hacerlo porque es la forma en que nos llenamos de fe. Lo aplicamos a la actualidad y decimos, aunque suba el dólar, aunque saqueen los supermercados, aunque haya bloqueos en las autopistas, llegue el alimento a las centrales de abasto, aunque se disparen los precios de todo, con todo nos vamos a alegrar en el Señor. Pero debemos recordar que aunque nosotros lo aplicamos, cuando Habacuc lo habla, lo está hablando en el sentido literal, literal, porque una nación muy fuerte iba a llegar y lo primero que hacían era esto. Destruían los cultivos completamente. Saqueaban lo poquito que ya tenían. Se les llevaban el ganado que tenían. Y si a un campesino usted le quita los cultivos y los animales, ¿cómo lo deja? En nada. Y aún así, amados hermanos, el profeta dice, con todo, yo me alegraré en el Señor. Aquí tenemos no solamente un cambio de actitud en el profeta, de insolente, de grosero, de cuestionador, a un hombre de fe.
No solo tenemos un cambio de actitud, sino un cambio de altitud. Al principio estaba en el lodo cenagoso. ¿Y ahora está caminando en dónde? En las alturas. Haces mis pies como de siervas y en las alturas me hacen dar. Cada que pensemos, amados hermanos, sobre la injusticia en el mundo, no dejemos que eso nos entristezca, nos abrume. Recordemos las obras del Señor. Agradezcamos que nosotros no estamos tan graves como merecíamos estar, como merecemos estar, porque al primer pecado Dios tranquilamente nos puede quitar la vida. Y así va a cambiar nuestra actitud. Dejemos de estar en el pozo, en el fango, y caminemos en las alturas, amados hermanos. Es un cambio dramático el que tiene el profeta. Vamos a ver entonces este tema de no hay justicia en el mundo y vamos a estar pensando en esto, de que muchas veces hay cosas que son injustas, realmente injustas, pero que el Señor se va a encargar de ellas. Y hay otras que son aparentemente injustas y el Señor también está en control. Vamos al cuadrito para que no pierdan la traída del... Exacto. Por de ahí que nosotros no vamos a hacer venganza, de ahí que el Señor diga, mía es la venganza, yo pagaré. Porque nosotros precisamente no entendemos eso. Falso o verdadero. A veces los injustos prosperan más que los justos. Verdadero, verdadero. Y es algo que se ve y se ve demasiado. Uno ve personas malas que hacen tanto mal y usted los ve prósperos. Ahora, hay que entender prosperar en qué sentido estamos hablando, ¿cierto? Eso también hay que tenerlo claro, porque tenemos mucho en la cabeza de que prosperidad es solamente en cuanto a la riqueza, que lo hablábamos también hace 8 días, cuando hay muchas formas de prosperar. Espiritualmente es la mejor forma de prosperar, crecer espiritualmente. Emocionalmente hay gente más próspera que otros. Pero generalmente cuando vemos que injustos prosperan más que los ricos, lo vemos como desde el punto de vista de la plata. Y pasa. Y uno los ve todos felices y no les pasa nada sabiendo que hicieron tanta maldad. Verdadero. Todos tienen verdadero, ¿cierto? La número 2 dice, algún día los injustos tendrán que pagar por sus hechos. ¿Falso o verdadero? Verdadero, sin dudas. Eso lo tenemos muy claro. Que aunque el Señor pueda que, ¿cómo es que dice esos versículos? Que Él es lento para la ira, grande en misericordia, aún así Él va a ejecutar justicia en algún momento. Y la tercera dice, no vale la pena ser justo si me va mejor haciendo el mal. ¿Quién puso verdadero para sacarlo de aquí? No vale la pena ser justo, porque aunque de pronto nos metamos en un negocio ilícito como vender drogas o algo así, ¿cómo va a ser nuestro final? El final es doloroso. Muchas personas que entran a este mundo ya no pueden salir. Les dice, usted de aquí no se me sale. No, no, venga, es que yo ya recogí una platica y yo quiero montar un negocio legal, voy a montar una ferretería y me voy para mi pueblo. No, señor, usted sabe muchas cositas, venga para acá. Ya no puede salir. No vale la pena ser justo, si me va haciendo mal es totalmente falso. Vamos a dejar ahí entonces, amados hermanos, y entre 8 días ya si nos metemos en unas preguntitas, vamos a orar. Padre eterno y soberano, muchas gracias por tu palabra, gracias por el libro de Habacuc. Gracias, Padre, que es un libro que de pronto no se estudia mucho,